Listo, Caro, ¿cómo nos va ahora? Profe, listo. Ok, ok, súper, qué bien. Ajá. No sé, algo pasó con la compu, no sé qué es. Ok. Ujú. Listo, vamos a ver entonces, ahora sí. La semana pasada estábamos viendo este tema de las regiones y estudios sociales, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlas, las que nos faltaban, porque habíamos visto dos de ellas, que era, vamos a ver, Chorotega y Huetar Norte, ¿verdad? Entonces hoy vamos a arrancar con Huetar Atlántica, la región central, la de Pacífico Central, la región Brunca, para ver si vamos pasando de una vez al tema de el clima, ¿verdad? Para ver si vamos acabando con estudios sociales. Perdón, con la parte de geografía de estudios sociales, ya para ir arrancando con historia. Entonces, región Pacífico Central. Recuerden que les dije por ahí que fuéramos bastante intuitivos con respecto a esto, ¿verdad? Porque así como nos suena el nombre, así es la ubicación que tiene, ¿ok? Más adelante vamos a trabajar un poquito más con la dinámica de la ubicación, porque a veces lo ponen a uno en el examen a identificar ubicación, ¿verdad? Entonces, dice que la región Pacífico Central obviamente está en el Pacífico y en la parte central del Pacífico, ¿verdad? Que es donde vamos a encontrar lugares como Punta Arenas, además de otras ciudades como Parrita, Jacó, Tárcoles, Miramar, Esparta, ¿ok? Que tienen una longitud, su franja costera tiene una longitud de 200 kilómetros de largo, ¿verdad? Eso, recuerden que estos números no nos los van a preguntar, pero sí debemos de acordarnos que el Pacífico es más largo y más irregular que el Caribe, ¿verdad? Por lo tanto, esta región pues cumple con la misma característica. Su rasgo sobresaliente es el Golfo de Nicoya, que es aquel que habíamos visto en la parte de Guanacaste, ¿verdad? Aquella porción de tierra que sobresale y como que se adentra en el mar y a su vez genera un golfo, ¿verdad? ¿Ok? Se encuentran las playas más contaminadas de la costa pacífica, como la de Tárcoles. Recordemos que el río Tárcoles es un río que se alimenta de los ríos de aquí del Valle Central, ¿verdad? De la meseta central, como por ejemplo el río Virilla, el río Pirriz, el río María Aguilar, y esos ríos pues llevan toda la contaminación de la parte central de nuestro país hacia los mares, ¿verdad? Como estilo afluente. Esos son afluentes, correcto, son afluentes de la vertiente. ¿Ok? Entonces, eh, todos van a dar al Tárcoles, ¿verdad? A la cuenca hidrográfica del Tárcoles. Ahí es donde están los cocodrilos, exactamente. Imagínense qué bien alimentados que están. Ay, cállate, de todo. De todo lo que se come el ser humano, se lo están comiendo ellos, ¿verdad? Ok. La ubicación de los límites dice que lo tenemos al noreste de la provincia de Guanacaste, al sureste del río Barú, al sur con el Océano Pacífico y al este con los cerros de Turrubares y los montes de Aguacate. Entre sus actividades económicas tenemos el turismo, ¿verdad? Que es muy importante en toda esta región. Recuerden, todo Pacífico Central y Pacífico Norte es la parte más visitada turísticamente hablando, ¿verdad? Claro, tenemos el Pacífico Sur, donde tenemos la península de Osa, tenemos regiones muy lindas, ¿verdad? Por todo ese lado, pero es como más turístico, el Pacífico Central y el Pacífico Norte, que es donde está Guanacaste, ¿verdad? Ok. La pesca, por supuesto, chicos, esto es otra cosa intuitiva que nosotros tenemos que sacar en estos exámenes, ¿verdad? Si estamos hablando de costa, tenemos que saber que una de las actividades económicas es la pesca, ¿verdad? No puede haber pesca como actividad económica aquí en el Valle Central, ¿verdad? Se puede incluir pesca deportiva. Pesca deportiva, pero en zona costera, ¿verdad? Ya digamos, si hablamos como, por ejemplo, ir a agarrar tilapias ahí, todavía podríamos pensar en pesca artesanal también, pero en las costas, ¿verdad? Eso sí. Pero no podemos hablar, digamos, de que hay pesca aquí en Cartago porque podemos ir ahí a coger truchas
de cultivo de esas de ahí arriba, ¿verdad? Eso no entra como este tipo de pesca, ¿verdad? ¿Ok? Cultivo de frutas como jocote, marañón, guanábana y además palma africana. La palma africana es un producto bastante explotado en las zonas costeras. Es un producto que sí, se desarrolla mucho. Es un producto que, como acá lo dice, se desarrolla, bueno, se desarrolla la industria alimenticia, pero refiriéndome a la palma aceitera, para cosméticos, ¿verdad? Para consumo alimenticio, en la parte de medicina también, que se utiliza muchísimo, entonces se explota muchísimo. Lo que pasa es que es muy extensivo, es una agricultura muy extensiva y muy intensiva, ¿verdad? Entonces, se necesita destinar muchísimos kilómetros de territorio para poderlo sembrar, ¿ok? Y muchísima cantidad también de agua. Eso es muy importante, ¿verdad? Viendo lo que estamos pasando ahorita con el tema del agua, es muy importante pensar en eso porque la agricultura es la actividad en la que más se consume agua en el planeta. Sí, ¿ok? Entonces, no es ni la industria ni es el consumo humano, ¿verdad? Para su subsistencia, no, es la agricultura la que más se consume, la actividad que más consume. La segunda es la industria, ajá. Viéndolo desde industria, ¿verdad? Ok, sí, la primera es la agricultura y la segunda es la industria, ¿ok? Bien, se desarrolla también la industria alimenticia, entonces pensemos, chiquillos, si estamos hablando de la zona costera, ¿qué tipo de industria alimenticia se puede dar? Es muy posible que procesos de atunes, ¿verdad? Procesos de sardinas, todo lo que tiene que ver con peces, todo lo que tiene que ver con el mar, ¿verdad? Y también la química con agrofertilizantes, ¿ok? Bien, retos que enfrentan sus habitantes, retos chicos, recuerden que siempre nos lo van a preguntar, siempre nos van a preguntar por los retos o desafíos que enfrenta una comunidad o una región, ¿ok? Insuficiencia de servicios públicos, ejemplo, salud, ¿ok? Porque nosotros podemos pensar, muchachos, en Punta Arenas Centro. Sí, Punta Arenas Centro está muy bonito, ¿verdad? Es Punta Arenas Centro. Pero las zonas alejadas de Punta Arenas, ya muy alejadas, muy fronterizas tal vez. Entonces, en esas regiones hay mucha deficiencia, ¿verdad? De servicios de salud, falta de vivienda, mucha contaminación, principalmente por extracción también, ¿verdad? De algunos minerales y de materias primas que no se hacen de forma adecuada, distribución irregular de agua potable y tratamiento inadecuado de las aguas negras. Esto es muy importante también. Recordemos que las aguas negras generalmente en las zonas costeras, tal vez los grandes hoteles los tendrán controlados, ¿verdad? Pero el uso humano es más difícil de controlar y en muchos casos va a dar a los ríos o va a dar A donde primero puede. al suelo, sí, y lamentablemente el suelo, recordemos que es donde tenemos los acuíferos, ¿verdad? Los mantos acuíferos, tenemos las reservas de agua que se utilizan para el consumo humano después de ser tratadas, ¿verdad? Ok. Eso con respecto a la Pacífico Central. Si hablamos de la región Brunca, ok, recuerden que la región Brunca dice que es una región que tiene de tradiciones indígenas bruncas como el baile de los diablitos. Esto puede ser una pregunta de examen. A eso hay que darle mucha importancia cuando nos hablan de em, tradiciones específicas de un lugar. Cuando nos hablan de tradiciones específicas de un lugar, hay que darle mucha importancia porque puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Esta semana sin falta les mando unos mapitas ahí interactivos para que vayamos orientando los lugares, pero hacerlo de forma dinámica, forma de juego, ¿verdad? Que no sea tan aburridillo. ¿Ok? Vean acá en este mapa, por ejemplo, donde tenemos la región Brunca, la tenemos aquí abajo, ¿ok? En la parte de Pacífico Sur y pegando con Panamá, todo esto es región Brunca. Vean que incluso fronteriza con la región Pacífico Central, con la región central y con la región Huetar Atlántica, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pero, ajá,
Pero sí vamos a, bueno, y con 4 hacia Panamá, ¿verdad? Y aquí hacia el océano, ok, hacia el océano Pacífico. Pero si queremos visualizarla así como que nosotros con mente fotográfica, digamos, ¿dónde está? Nada más decimos, está abajo, en el sur, ¿verdad? Pegando con Panamá, ¿ok? Bien. Y muy importante que ahí se practica el baile de los diablitos. El baile de los diablitos es un baile tradicional de los borucas o bruncas, ¿verdad? Que es una etnia indígena, y lo realizaban como una manifestación en contra de los españoles colonizadores. Esa es la tradición del baile de los diablitos. El origen. Sí, el origen es como ellos se manifestaban, como queriendo expresar lo que ellos sentían hacia los españoles, correcto. De hecho, si se meten en el Museo Nacional, aquel que hablábamos el otro día, en la parte colonial hay una representación del baile de los diablitos, como lo hacían los indígenas. ¿Ok? Bueno. Ellos habitan esta región que lleva su nombre Brunca. Ubicación o límites, abarca el sector sureste de Costa Rica, o sea, sureste, ¿verdad? Este con Panamá, norte con la cordillera de Talamanca, sur con el Océano Pacífico y oeste con el río Barú. Actividades económicas, bueno, pensemos que se puede dar de producción agrícola en toda esa parte de allá abajo. Cultivo de bananos, palma africana, granos básicos, caña, piña y frutas y café. Está el depósito libre de golfito, muy importante. Se da la ganadería, ¿verdad? Y también los servicios. Denme un toque para silenciar este teléfono, porque hoy me ha tenido como loca, la verdad. Listo. ¿Ganadería solo en el sentido de tener animales o también tener animales y lo que es consumo de carne? Ah, para producción de carne, producción de leche principalmente, ¿verdad? Ah, Este tipo de ganadería es más que todo para consumo de carne y consumo de leche. Ok. Retos que enfrentan sus habitantes: mejorar la red vial, superar la falta de servicios básicos, combatir el desempleo. Recordemos que en las zonas costeras es muy marcado el desempleo, ¿verdad? Inseguridad ciudadana. Bueno, yo creo que eso lo vivimos hoy en todas las regiones de nuestro país. Y establecer programas reales de vivienda digna, salud y educación, principalmente pobreza, ¿verdad? Para eso se establecen este tipo de programas, porque la pobreza también es una deficiencia que se tiene muy marcada en estas regiones, ¿verdad? Principalmente en regiones costeras y regiones alejadas de nuestro país. Bien, ahí estamos entonces con región Brunca. Espérense para ver, no. Ah, no, no me brinqué. Ay, yo creo que sí. Huetar Atlántica. Sí, ¿verdad? Me brinqué esas dos. Sí. Ok, vamos a repasarlas. Entonces, vean que ya habíamos visto región Chorotega y región Huetar Norte en la clase anterior. Y ahorita me brinqué esta hoja y nos vinimos a la Pacífico Central y a la Brunca, entonces nos vamos a devolver. Región Huetar Atlántica. ¿Ok? Vean que tenemos dos Huetar, para que no se les confunda. Tenemos la Huetar Norte, que la podemos observar aquí arriba, en el norte, ¿verdad? Y la Huetar Atlántica ya es bajando por todo el Océano Pacífico que va a dar al mar, al Océano Atlántico, ¿verdad? ¿Qué dije, Océano? Sí, me queda. Yo, perdón, ok, va a dar a toda la región Huetar Atlántica, que es el mar Caribe, que va a dar al Océano Atlántico. Ahora sí, perdón. Ok, dice entonces que la Huetar Atlántica es una región de gran diversidad étnica y cultural, sí, eso es sabido, ¿verdad? Por el Caribe se ha dado muchísima dinámica eh, intercultural, De otros países también. sí, correcto, de gente que viene de otros países, migraciones, gente que trajeron los mismos españoles, ¿verdad? Y también multiétnica, plurilingüe,
todo eso se ha generado muchísimo en la parte del Caribe, ¿verdad? Precisamente por esas migraciones y por la cantidad de personas de otros países que han llegado, de migrantes, ¿verdad? Que han llegado a nuestro país, no solo por tráfico de personas, ¿verdad? Como se dio en tiempos coloniales, sino que podemos pensar gente que decidió venirse para acá, ¿verdad? Gente que trajeron también para la construcción del ferrocarril, al Atlántico, eso sí los trajeron a la fuerza, podemos hablar incluso hasta de esclavitud, ¿verdad? Chinos que se trajeron, italianos, o sea, diferentes etnias que han llegado, ¿verdad? Y pues el Caribe ha sido como el foco de recibimiento y muchas, entonces se ha dado lo que se conoce como un mosaico étnico, ¿verdad? Es mucha variedad de etnias, ¿ok? Actividades como los carnavales en octubre que dan vida a la región. La ubicación al sur con la cordillera Talamanca, al este con el Mar Caribe, al norte con Nicaragua, al oeste con los cerros Chirripó y Colorado y al sureste con Panamá. Sus actividades económicas, bueno, pues es puerto, ¿verdad? Entonces tenemos las actividades marítimas donde se localizan los puertos de Limón y Moín. Tenemos entre las actividades económicas el cultivo de banano, que es como el principal, ¿verdad?, producto que se da en estas regiones. Plátano, yuca, maíz, cacao, piña y frutas. Se da la industria como la refinadora de petróleo, por Recope, y también, por supuesto, el turismo, ¿verdad? Esta región del Caribe o de la Huetar Atlántica es una región hermosísima, ¿verdad? Tiene gran variedad de especies, eh, de flora, de fauna, paisajes impresionantes, playas hermosísimas, ¿verdad? Como por ejemplo Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo. eh, Son regiones bastante visitadas, principalmente cuando el tiempo está bonito, ¿verdad? Retos que enfrentan sus habitantes, ahí tenemos fuentes de empleo, vías de comunicación adecuadas, mayor y mejor cobertura de servicios básicos como medicina y educación, y más organización civil, o sea, del pueblo, y policial contra la delincuencia y el narcotráfico, que Limón sí podemos decir que está como... Empezando con los mismos policías que son muy corruptos. Exactamente. Los mismos miembros de la policía pecan en la corrupción, ¿verdad? No abierto un bonazo. Yo salí de aquí, bajé y está visto el Super Norte, casi que línea recto por donde estoy vivo. Baja, donde está el Chin, el Sensinay, y este tiene Ajá. 800 metros, y Ajá. el Super Norte, al frente de una casa esquinera que venden droga. Mira el tumbonazo, así de patrullas. ¿En serio? Pero dicen que fue un tumbonazo. O Ujú. sea, ¿A qué le llaman un tumbonazo? entre ellos repartirse el botín. Oí. O sea, un robo, ¿ah? Puña, no, ni me había dado cuenta, sí, ni cuenta me doy. Ok, eso con respecto a la región Huetar Atlántica. Si hablamos de la región central, dice que pues ya la región central tenemos que visualizarla como el lugar donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y no hay nada que más buscarle. Vean a dónde tenemos la región central. En este mapita está en color morado, en este mapita está en color café, pero es la misma región, ¿de acuerdo? Y aquí es más, denme un toque. Ahí les queda en el grupo por si quieren imprimirlo, el mapa. Y como para que lo tengan a mano, ¿verdad? Ok. Región Central dice que es el centro económico y político del país, correcto. Aquí están las principales instituciones, ¿verdad?, de nuestro país, tanto económicas como políticas, todo lo que son ministerios, todo lo que son
institutos, todo, por ejemplo, diputados, Asamblea Legislativa, Casa Presidencial, Casa Amarilla, todo lo más Lo que uno importante. conoce, las oficinas centrales. Oficinas centrales, oficinas políticas, ¿verdad? Como lo quieran ver, todo eso se ubica aquí, ¿verdad? Si bien es cierto, pues hay filiales, qué sé yo, las principales universidades están aquí, pero bueno, he sabido que en Punta Arenas hay una Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Aquí en Paraíso hay. Pero en Paraíso hay una, pero lo más importante, pues se ubica hacia el centro, hacia la capital. Esto es pregunta de examen. Es la zona más poblada de las 6 regiones. Tenemos que saber que aquí en el centro de San José o hacia la zona central de nuestro país, el Valle Central es la zona más poblada, ¿verdad? Tanto de costarricenses como de migrantes, ¿ok? Por supuesto, al ser la más poblada, es la más contaminada. Tiene la mayor problemática de congestionamiento vial, ¿ok? La ubicación, pues por supuesto, en la parte central del país comprende 45 cantones pertenecientes a la provincia de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Ok? Su cabecera es San José, comprende el Valle Central y las zonas aledañas al norte de la Cordillera Volcánica Central y al oeste con la provincia de Limón. ¿Ok? Entonces, oeste Limón y al norte con la Cordillera Volcánica. Bien. Las actividades económicas, agricultura, ganadería en algunas zonas altas, como por ejemplo aquí en la zona norte de Cartago, ¿verdad? Y también se da la industria y servicios. ¿A qué se refiere con servicios? Como agua, luz, servicios Es que esos digamos, son de salud. eso, porque agua y luz es como servicios básicos. Pero no todo el país tiene agua y luz. No, correcto. No, 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 no. Pero digamos, cuando hablamos de servicios como económicos, que es lo que nos pregunta acá, actividades económicas, servicios económicos, servicios de salud, ¿verdad? Servicios de educación, ventas, bienes, ¿verdad? Todo eso es a lo que se refieren O en sea, este como que uno ámbito de vaya a servicios. Cartago, almacenes y todo eso. Exactamente, las tiendas, los almacenes, los supermercados, todo eso, ¿verdad? Que en su gran mayoría pues también se ubican acá, ¿ok? Retos que enfrentan sus habitantes, la falta de vivienda, más por la gran cantidad de población que tenemos, ¿verdad? Inseguridad que sabemos que va en aumento. Contaminación, que ya lo dijimos, al haber más gente, pues hay más contaminación. Desempleo también, ¿por qué? Porque hay muchísima gente, las ofertas o las oportunidades de empleo no son tan grandes, ¿verdad? No son suficientes. Y además de esto, que mucha gente migra acá a la zona central con la ilusión de conseguir mejores oportunidades de empleo, pero no es lo mismo vivir en una zona costera que vivir aquí en el centro, ¿verdad? Entonces la gente viene con los conocimientos adquiridos en zona costera a buscar una oportunidad de trabajo aquí y eso es bien sabido que pues es muy difícil, ¿verdad? Entonces eso genera más desempleo más bien y por supuesto el congestionamiento vial, que es algo impresionante en nuestra región, ¿verdad? Ok, muy bien. Dice por aquí que cada región debe tener un orden dentro de las regiones existentes, los cantones, y cada uno de ellos tiene una municipalidad que se encarga de regular y ordenar el uso del suelo. Para ello es necesario trabajar de forma muy coordinada. Recordemos, chicos, que cuando hablamos de municipalidad nos estamos refiriendo a gobierno local. ¿Ok? Que no se les olvide esto, lo anotan, ahí anótalo porque al BEP le gusta mucho referirse a la municipalidad como gobierno local. Antes era ayuntamiento. Antes era ayuntamiento, correcto, y antes era cabildo también. Ajá, cabildo. Ajá, y el cabildo todavía existe, ¿verdad? Nada más que el cabildo se le asigna a las reuniones que se hacen en las municipalidades, que es el cabildo abierto y el cabildo cerrado.
El abierto era las reuniones abiertas al público, ¿ah? ¿Correcto? Y el cerrado era todo entre ellos. Solo entre ellos, exactamente, solo para discutir temas ya que le Más compete a las delicados. A ver, autoridades. ¿con qué parte? Sí, exactamente. Entonces, bueno, recordemos que se llaman gobiernos locales y que cada cantón tiene una municipalidad, ¿verdad? Entonces tenemos en la región central dijimos que hay 40 y qué Sí. dijimos 45. Sí. Ajá, 45 cantones, por tanto tenemos que tener 45 municipalidades. ¿Ok? ¿Qué es un plan regulador y para qué sirve? Recuerden, por ejemplo, vean acá que dice que se encarga de regular o ordenar el uso del suelo. Cuando nosotros vamos a solicitar, por ejemplo, un permiso de construcción en un lote que tenemos en un lugar X, ¿a dónde acudimos? A la municipalidad que del cantón donde nosotros vamos a construir y tenemos que solicitar pues todos los permisos de construcción, el uso de suelo del lugar y demás, ¿verdad? Todas esas son actividades propias de las municipalidades. Además, se encargan, como aquí bien lo dice, de regular, tienen que tener un plan regulador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un plan regulador y para qué sirve? Es un instrumento que permite ordenar las distintas actividades que se desarrollan en la comunidad, como por ejemplo construcciones, zonas de riesgo donde se pueden ubicar instituciones, calles, plazas, comercios, etcétera. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber que por el tipo de suelo que nosotros tenemos, y por las manifestaciones geográficas que tenemos de relieve, tenemos muchos volcanes, ¿verdad? Estamos sobre placas tectónicas y esto vulnerabiliza el suelo, ¿verdad? Entonces hay regiones donde no podemos construir, por ejemplo, porque hay una vena volcánica. Ajá. Sí, hay un montón por todos lados, ¿verdad? Están regadas por todos lados. Entonces, por eso es que tenemos que siempre verificar con la municipalidad a dónde podemos construir. ¿Por qué? Porque después construimos un rancho en cualquier región. Como el problema que hay aquí del hospital. Ajá. ¿Cuál? Que no quieren hacer el hospital porque está sobre una vena. Correcto, en la zona, el hospital nuevo, ¿verdad? El problema del hospital nuevo, que no lo quieren levantar por esa misma situación, ¿verdad? Por problemas de suelo, supuestamente, cuando ya había sido aprobado y todo el asunto. Bueno, entonces ese es el asunto. ¿Qué más? Existen algunas instituciones que se encuentran presentes en las regiones y se encargan de contribuir para que los habitantes tengan mejores condiciones de vida. ¿Qué instituciones son estas? Bueno, el IMAS, que es el Instituto Mixto de Ayuda Social, ¿verdad? Minimizar la pobreza es la función principal. Y el gobierno la aumenta con los impuestos. No tanto con los impuestos, es más que todo con la falta de empleo, ¿verdad? La falta de oportunidades, porque impuestos tenemos que pagarlos. Nos guste o no tenemos que pagarlos, porque si nosotros queremos, por ejemplo, beneficios como carreteras, beneficios como becas en una institución, que nuestros hijos tengan becas en las escuelas, eh, puertos, o sea, Es como eso, todo lo que tenemos, todo eso se saca. esa famosa crisis que habla la Unión Europea, que dice que están faltos de dinero. ¿Cómo van a estar faltos de dinero? ¿Cuánto cree dinero que produce? Al ver a Alemania, que tiene las mejores empresas a nivel mundial y que se ha dado el lujo de prestarle, pero lo que se llama supermillones, hasta 10, 15 países, hasta el propio Estados Unidos le prestó plata así para que los demás no se dieran cuenta cómo no van a tener plata. Y el más beneficiado a nivel político, económico en la Unión Europea es Alemania. O sea, si dice Alemania, yo quiero ver, se tiene que cumplir. ¿Cómo van a decir que está mal? Y ellos que estudian y tienen muchas carreras, ¿cómo van a decir que están mal? Esto es mi pregunta de cuestionamiento. Es como decir aquí, y te como yo tengo un lema, si te trabajas sobre la basura, te va a tener el mismo resultado. ¿Cómo no van a saber ellos lo que están viendo o haciendo? Eso para mí en parte está claro y está premeditado para mí. El problema es que nosotros venimos jalando una deuda externa, ¿verdad? Que no es de los últimos gobiernos, es una deuda externa que se viene jalando desde, ¿Por qué? desde los años 1800, ¿verdad? Después de la independencia,
ya se viene jalando deuda, entonces uno lo que hace es pagar, o el país lo que hace es pagar y pagar y pagar Y deuda. cómo no van a estar mal pagando caprichos que se van para otros países, pongámosle a patear y de plata del Estado los mandan a otro país, pongámosle una reunión de seguridad, entonces todo lo paga el Estado. Oiga, hasta los caprichos de ellos mismos, gastar ropa y todo, lo compran de plata del Estado. ¿Cómo no va a estar mal el Estado? Pagar Sí, pensiones de lujo. sí, hay que hacer un montón de regulaciones, ¿verdad? Y todo queda ahí en el olvido, porque hasta el mismo que trabaja en el OIJ me dijo que él mismo veía a los diputados ahí comprando los casos para que quedaran en el Ujú. olvido, y él mismo me lo dijo. Sí, 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 eso es bien ¿Cómo no sabido. O va a sea, estar mal es todo? que tienen que haber muchas regulaciones, tienen que haber muchas regulaciones, pero es muy complicado, es muy complicado encontrar una solución al asunto. Hay que hacer La muchísimas propia reformas. concupiscencia del ser humano le pasa factura. Ujú, ujú, así es. Bueno, sigamos. Con respecto al PANI, Patronato Nacional de la Infancia, bueno, todos sabemos que el PANI es la institución que se encarga de la niñez y la adolescencia en nuestro país, ¿verdad? Ya no escribí nada yo aquí. Ok. Ujú, la niñez y adolescencia en nuestro país, ¿ok? Luego tenemos el INAMU, que es la institución que se encarga de la mujer, la Caja, que es la institución que se encarga de velar por la salud, el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para carreteras y demás, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el INCOFER, el INA, que es la Institución Nacional de Aprendizaje para Educación Técnica, el INBU para Vivienda y Urbanismo, otra institución es el AIA para temas de acueductos y alcantarillados. Ahí tenemos que recordar que, por ejemplo, en ciertas regiones lo que se tienen son asadas, ¿verdad? Así. Hay lugares donde el recurso hídrico lo administran las municipalidades, como pasa, por ejemplo, aquí en Cartago, ¿verdad? Pero todas estas instituciones obedecen a la IA, ¿ok? El encargado del tema del recurso hídrico en nuestro país es la IA, saneamiento, distribución, todas las medidas principales y más importantes que se toman le corresponden a la IA. El MEP, Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Para el tema educativo. CONAPAM, que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, ¿ok? Este es muy importante porque recuerden que hoy día tenemos un montón de políticas públicas, que es lo mismo que leyes, para que ustedes se vayan acostumbrando a eso, políticas públicas es lo mismo que leyes, que van dirigidas a ciertos sectores, eso se llaman políticas inclusivas, ¿ok? Que van dirigidas a ciertos sectores o políticas selectivas más bien. Entonces, el adulto mayor, ustedes saben que le están dando mucha importancia hoy día, la protección al adulto mayor, ¿verdad? Entonces, esta institución CONAPAM es muy relevante en la actualidad por esa razón, ¿verdad? Porque es la que media en estos temas. Y además MIDEPLAN, que es el Ministerio de Planificación Nacional y Política Exterior. Este también es muy importante porque MIDEPLAN, así como dijimos que había que tener planes reguladores, ¿verdad? Y todo este asunto, esta institución o este ministerio es el que se encarga también de realizar todo lo que es planificación de nuestro país, ¿ok? Y buscar la mejor economía en cuanto a lo que son las regiones, ¿verdad? Para eso está nuestro país dividido en regiones, para poder observar de una forma más específica qué actividades se pueden dar, a dónde se puede dar, por qué se puede dar. Vean que yo en algún momento les decía a ustedes, las regiones no coinciden con las provincias, son los mismos lugares, ¿verdad? Pero, de hecho, vean ustedes que tenemos 6 regiones y tenemos 7 provincias. ¿Okay? No podemos guiarnos por eso, digamos, para efectos de examen. ¿Que tienen el nombre del lugar? Sí, por ahí sí podemos sacar el nombre de la región, ¿verdad? En algunos casos.
pero tenemos que tener claro que las regiones son un poquito más grandes que la provincia, que puede agarrar un poquito para acá, otro poquito para acá, ¿verdad? Dependiendo de las tradiciones, de las costumbres, de las actividades económicas que se puedan dar en cada región, así es como se va a dividir, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Caro, ¿estamos claros? Sí, profe, claro. Excelente. Chicos, estudiense ese temita, ¿verdad? De las regiones, porque es importante. Vamos a ver aquí un momentito si yo tengo por aquí. Este es el programa. Vean que nosotros con lo que hemos trabajado hasta ahorita, hemos trabajado estas dos preguntas del examen, que es la definición y la importancia de los estudios sociales. Hemos trabajado estas tres preguntas del examen, que son la Tierra, el lugar donde vivimos, ubicación hemisférica, Costa Rica y sus vecinos, y Costa Rica como parte de la ciudadanía global. Hemos visto estas 5 preguntas del examen que son de la diversidad geográfica en un país, en un territorio pequeño, ¿verdad? Vean que aquí está todo lo de costas, valles, cordilleras, llanuras y ríos, que ya lo vimos, y las características de las formas de relieve. Y con este que estábamos viendo, que son las regiones, hemos visto estas otras 5 preguntas. Vean que de este temita de regiones, de este folletito, son 5 preguntas del examen. Entonces, estudiemos bien eso, ¿verdad? Ok. Al igual, el que estabas usando, Jonathan. Ajá, son... Ah, bueno, ahí se me había olvidado que en ese folleto había un mapa. Ok, de estos son 5 preguntas del examen. Del folleto de relieve terrestre son 5 preguntas del examen también. Ok, vean que ya vamos por 5, 10, 13, 15 preguntas del examen llevamos abordadas con lo que hemos visto hasta el momento. Ok, vamos a continuar entonces con el tema del clima, que son otras 5 preguntas del examen. Ok, listo, ¿lo tienes a mano? Muy bien. Chicos, el clima es un factor que ha influido en el día a día del ser humano. Okay, la atmósfera es el lugar donde vivimos, es la envoltura gaseosa o capa de aire que rodea la Tierra, con un espesor de más de 1000 kilómetros, y es la parte más cercana a la Tierra, donde ocurren los fenómenos climáticos como la lluvia, las nubes y las tormentas. Entonces, ¿dónde ocurren los fenómenos climáticos? En la atmósfera, ¿ok? Bien, el tiempo atmosférico ha marcado los ritmos de la naturaleza y de ese modo también el ser humano desde los primeros tiempos. Las estaciones regían los movimientos de las manadas de animales que perseguía el humano para cazar. Luego empezaron a observar cómo estos fenómenos atmosféricos afectaban otros aspectos de la vida y sus cultivos. ¿Cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico? Okay, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, debemos de saber que a través del clima, ¿verdad? De lo que sucede dentro de la atmósfera, cómo estos fenómenos atmosféricos han venido dándole forma a la vida del ser humano, ¿verdad? Eh, de ahí que el ser humano se convirtiera de un ser nómada a un ser sedentario, ¿ok? Porque nómada era cuando andaban de aquí para allá comiéndose todo lo que se encontraban y abandonaban el lugar para ir a buscar otro lugar donde hubiera alimentos. Cuando ellos se dieron cuenta a través del clima y otros aspectos, que siempre, si sembraban, siempre podrían tener alimentos ahí, que tenían que darle ciertos tiempos, ¿verdad? Lo que se llama el ciclo agrícola, descubrieron el ciclo agrícola, que es donde se prepara la tierra, ¿verdad? Se siembra, se da la producción, se cosecha, le damos tiempo a la tierra para que para que se recupere y volvemos a sembrar. Cuando el ser humano se dio cuenta que eso podía pasar, dijo, uy, qué dicha, ya no tenemos que andar yéndonos de lado a lado, ¿verdad? Siempre vamos a tener alimentos acá. Entonces, decidió convertirse en un ser sedentario, empezar a tener familia, porque ya sabía que iba a tener alimentos,
Por lo tanto, se empezaron a crear las primeras aldeas y posteriormente las primeras civilizaciones. ¿Ok? Entonces, vean la importancia que ha tenido esto en el ser humano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico, chicos? Y esto es pregunta de examen. Sépanlo. Exactamente esto, ¿verdad? Nosotros podemos estar en Guanacaste con un calor terrible y de repente se viene un aguacero, porque obviamente en Guanacaste también llueve, ¿verdad? Igual que en Punta Arenas o igual que en Limón, ¿ok? Como en Cartago, aunque es frío, también hace un sol impresionante. ¿Ah? Polo norte y sur llueve. Hay precipitaciones, sí, claro, solo que muy mínimas, ¿verdad? Principalmente las precipitaciones son sólidas en forma de nieve, ¿ok? Pero lluvia no, solo nieve. No, sí hay precipitación líquida. Ok, entonces, diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima se refiere a eso precisamente. El clima de una región ya está establecido. ¿Cómo es el clima de Cartago? Sí. Frío. Todos sabemos que el clima de Cartago es frío, ¿ok? ¿Cómo es el clima de Guanacaste? Caliente. Caliente y seco, muy caliente y muy seco, ¿verdad? Ok, pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué si el clima de Cartago es frío, hace tanto calor? Porque el tiempo atmosférico es el que está variando. Y las condiciones ¿Ok? climáticas es lo mismo. Sí, se refiere a ambas, es generalizado, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, para que se determine que el clima de un lugar cambia, se necesita pasar cerca de 40 años de observaciones y de estudios para poder decir que el clima de un lugar cambió. ¿Ok? Pero el tiempo atmosférico sí puede cambiar de un rato para otro. ¿Ok? Esa es la principal diferencia, ¿verdad? Y lo que tenemos que recordar y tenerlo muy claro. Para que se determine que el clima de un lugar cambió, se tienen que hacer por lo menos 40 años de investigaciones, de observaciones, de análisis, para poder ya determinar que ese clima cambió. De lo contrario, lo que está cambiando es el tiempo atmosférico. ¿Ok? Entonces, en Cartago está haciendo mucho calor y de repente se vino un aguacero como el de estos días que se han venido atrás, rarísimo, ¿verdad? O como les digo, estamos en la playa y de repente se viene aquel aguacero y uno es como, ¿what? ¿Qué está pasando aquí, verdad? ¿Ok? Ahora, ¿cómo es correcto expresarnos? Si uno sale de la casa y uno ve que está garuando, que está haciendo mucho frío, bueno, depende de cada persona, ¿verdad? Pero por lo menos yo en mi caso yo diría, uy, qué tiempo más feo el de hoy. A mí no me gusta, a mí me gusta el día soleado, ¿verdad? A mí me gusta el calor. A diferencia de si yo salgo de mi casa y veo que está haciendo aquel sol radiante, ¿verdad? Que hasta que le dan ganas a uno de ponerse a hacer oficio y de salir y de todas esas cosas más, hasta inventa en la piscina y todo el asunto. Uno que dice, ay, qué lindo que está el tiempo, qué bonito que está el tiempo. ¿Ok? No es correcto como a veces decimos, uy, qué feo que está el clima. No, el clima siempre es el mismo. ¿Ok? El tiempo es el que puede estar feo o el que puede estar bonito. Uno que dice no hay luz y en realidad es no hay corriente eléctrica. Exactamente. Sí, correcto, porque puede que no haya luz habiendo corriente eléctrica, pues no tenemos un bombillo, ¿verdad? Exactamente. Esas son malas expresiones que comúnmente utilizamos, ¿verdad? Que no debemos de hacerlas, como hacer redundancias también, que a veces, ahorita no se me viene ninguna a la cabeza, pero a veces utilizamos muchas redundancias y eso pues sí, obviamente está incorrecto. ¿Ok? Dice, estos dos conceptos son diferentes, pero están muy relacionados entre sí. El clima es repetitivo y cíclico y el tiempo atmosférico es cambiante. ¿Ok? ¿A qué se refiere? A ciclos, puede ir por Sí. ciclos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con cíclico, que puede, es repetitivo y a su vez es cíclico. Ok, ok. Clima. Dice que es una característica climatológica de una región determinada observada en lapsos de 25 a 30 años. Okay, bueno, yo digo 40, por ahí podemos observar que en otro documento diga 45, por ahí podemos, eso es muy variable dependiendo de la fuente que nosotros utilicemos, ¿verdad? Pero el punto es que tienen que pasar
muchísimos años para decir que hay un cambio de clima. Como por ejemplo, si nosotros hablamos del cambio climático que estamos viviendo en la actualidad, ya eso es a nivel mundial, ¿verdad? Ya no es en una región, es a nivel mundial. ¿Desde cuándo se viene estudiando este fenómeno? Bueno, se viene estudiando desde finales como de 1990, 1980, que ya le han prestado mayor atención al tema del cambio climático, pero ¿desde cuándo se determina que se está dando este cambio? Desde la revolución industrial. Imagínense, la revolución industrial fue a finales de 1700 que se da la revolución industrial. Entonces, desde entonces se viene propiciando se viene dando tanta contaminación y siendo tan crecientes en cuanto a la contaminación que se está generando este cambio climático. Pero imagínense ustedes, han pasado 200 y resto de años para poder determinar que el clima del planeta está cambiando. ¿Ok? Por eso en una región puede ser 25, 30, 40 años para determinar. ¿Ok? Aunque el clima es cambiante, es un proceso más lento, ¿verdad? El ejemplo es un día de enero en Guanacaste que puede ser muy lluvioso, pero su clima sigue siendo el mismo, lo que cambió fue el tiempo. Y con respecto al tiempo atmosférico, dice que es el estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinado. Algunas frases que hacen referencia a esto pueden ser, qué mañana más fría, qué tarde más linda, qué calor, no hace viento. Decisiones como el plan de aterrizaje o de despegue de un avión, o si debemos llevar abrigo o paraguas, dependen del tiempo atmosférico. ¿Ok? Aplicación para ver cosas del tiempo, ¿conocen? ¿Nunca han visto alguna aplicación para ver cosas del tiempo? Usted que es tan curioso, No, de ahí es que si yo decidiera tener, ¿ah? pero si en algún momento se viene y se sienta por ahí y se pone a observar, les Yo no recomiendo sabía esto. que estaba viendo en el 7, yo el 7 y el 6, pero estaba viendo Chiripa que está el World Life, o sea, el el mundo en vivo, y uno puede ver imágenes de otros países. Claro. Yo no sabía que estaba eso. Ahora hay demasiadas aplicaciones que uno puede utilizar, ¿verdad? Para ver cosas así interesantes. Vean, por ejemplo, acá, este es pronósticos del tiempo, de aquí se determinan aviaciones, actividades en el océano, en el mar. ¿Cómo se llama? Se llama Windy. Vean que aquí, por ejemplo, podemos observar, vamos a ver, temperatura. Aquí uno escoge qué es lo que quiere ver. Vean aquí, por ejemplo, tenemos los niveles de escala. Ven que el anaranjadito, amarillito, anaranjadito y ya como el café maduro son las regiones más calientes. ¿Ok? Las partecitas como más verdes están un toquecito más frías, como la amarilla. Estar en Guayaquil. ¿Por qué? Dicen que es muy caliente Guayaquil. Bueno, por aquí lo podemos observar. Vea cómo está esta región de acá, ¿verdad? Todo esto. ¿Ok? Vean cómo está toda esta región de acá. Que se puede observar. Vean que aquí en esta parte de acá se ve que está bastante caliente, ¿verdad? En la parte de por aquí de Colombia, Venezuela. Ahora veamos San José. Ah, dice que San José está un poquito más fresco, ¿verdad? Vean que se ve como en amarillito. Según lo que dice la escala, anda como por los 20, de 20, 25, por ahí, a 30, y en efecto, vean San José 21 grados, Limón 27, Guanacaste está en 30, la península de Bosa 26, y si nos vamos acercando más, podemos ver regiones más específicamente, ¿verdad? Por aquí podemos ver también la velocidad del viento. Igual aquí utilizamos las escalas para ver los colores aquí dentro del mapa. Ven que podemos incluso cerrarlo y ver panorámicamente el planeta. ¿Ok? Podemos ver si hay lluvia y truenos. O sea, tenemos muchas cosillas ahí que podemos investigar, ¿verdad? Por aquí tenemos más capas. Más capas quiere decir que tiene más opciones. Vean. Ok, humedad. Podemos observar la humedad. Siempre hay que dirigirse por estas escalas para ver qué es lo que se está observando, ¿verdad? Ok, pero bueno, ahí les dejo esa aplicación por si quieren y tienen tiempo de investigar. Ok. Elementos del clima.
son aquellos componentes esenciales que definen las características del clima, chicos, y aquí tenemos, ojo, porque aquí hay algo que siempre los enreda para efectos de examen, y es que tenemos elementos y tenemos factores del clima, ¿ok? Entonces yo les recomiendo a ustedes, chicos, que hagan, por favor, un mapita mental o un mapita conceptual. Ustedes pueden agarrar una hojita en blanco. Vamos a ver a dónde era esto. Son diferentes, ¿no? Exactamente, y les ponen los dos en el examen, entonces siempre los enredan con eso. Ay, caramba, ¿dónde era esto? Vamos a ver aquí. Ok. Vean que acá, bueno, aquí les voy a hacer una pizarrita para mostrarles cómo podemos hacer un mapita de estos. Incluso si utilizan Word, lo pueden hacer en Word. Y si no, pues lo hacen a mano, nada más con una hojita en blanco, ¿verdad? ¿Ok? Ustedes agarran y entonces ponen en un lado elementos del clima y en el otro lado ponen factores del clima. ¿Ok? Présteme un momentito su folleto, Jonathan, por favor. Elementos del clima. ¿Qué le ponemos? Temperatura, Sensación térmica. precipitaciones, no entra como, no entra como sensación térmica. ¿Ok? Vea que aquí están temperatura, precipitaciones, ¿ok? Le ponen viento, le ponen nubosidad, ¿ok? Le ponen presión atmosférica, ajá, y le ponen humedad, ¿ok? Y por ahí tenemos los factores del clima, que dice que los factores que van a mediar con respecto al clima son la posición del sistema montañoso. ¿Se acuerdan que esto lo vimos, verdad? ¿Ok? ¿Qué más? La relación de la tierra con el mar. Ustedes saben que, por ejemplo, el clima que hay en las zonas costeras obedece a la cercanía con el mar. Por eso la de nosotros tal vez no es tan caliente porque la de nosotros obedece más a qué? A la cercanía con las zonas montañosas, al sistema montañoso, ¿verdad? Entonces vean cómo esos factores pueden influir en el clima. Como si el Valle Central metido en una olla, un ejemplo. Exactamente. Entonces así se va a sentir, ¿verdad? Ok, por eso en las regiones montañosas, en las partes altas es más frío y el Valle Central, que está como esa olla, estamos todos metidos, es más caliente porque el sistema montañoso nos está cubriendo, ¿verdad? Vean lo que pasa, por ejemplo, en el Valle del General, en Pérez Celedón. Es muy, muy húmedo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando hubo hace 7 años un huracán que se iba a venir, creo que fue un día viernes, había mucha alerta en el país? No me acuerdo el nombre. Otto, tal vez. No me acuerdo, hace 7 años, pero lo que tapó mucho, impidió que llegara al Valle Central por las montañas. Claro, claro, las Y los montañas son las árboles, un papel importante. Claro, todo eso, ¿verdad? Las montañas, si hablamos de las zonas costeras, que el otro día les decía, lo que son los manglares nos protegen de los huracanes, ¿verdad? Por eso en Costa Rica no es tan común que tengamos huracanes como por ejemplo los tiene la península de Yucatán, en México, hablemos de Cuba, hablemos de Florida en Estados Unidos, ¿verdad? Que es el mismo Caribe, pero nosotros estamos más protegidos. Ok, ¿qué más aquí? En factores del clima, latitud, longitud. Ok, ya esos son propios de la tierra, ¿verdad? Bosques, ok, lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo nos protegen. La acción humana. Ok, vean que todo esto ustedes lo tienen en el folleto y la localización. ¿Ven? Entonces, esto así de sencillo. Yo siempre les he dicho,
No es necesario que ustedes se pongan aquí a definir qué es la temperatura, cómo es la temperatura de Guanacaste, cómo es la de San José, cómo es la de tal región. Nada más por encima. Ya. Nada más pongan elementos del clima y ponen estos factores del clima y esto, se los aprenden así, eso sí, porque en el examen sí les ponen cuál es un factor del clima y les ponen precipitación, viento, nubosidad y longitud. Y ahí sí tenemos que sabernos que que un factor es la longitud. Entonces esto casi que sí hay que aprendérselo de memoria. Quiero apuntarlo eso. ¿Ok? Y bueno, es que sería... Ahora cuando terminemos. O que vuelva a ver la clase o... No, ahora cuando terminemos. Asunto que sí. ¿Y si le entiende la letra? Ah, sí, sí. Bueno, igual aquí están también, ¿verdad? Vea lo que ahí están en cuadritos. Ah, ¿Lo viste? sí. No, era para apuntar. Profe, Señorita. usted hizo una pizarra y escribió ahí, es que yo no la veo. Ah, ok, dame un toque. Perdón, Caro, dame un toque. Vos estás viendo el folleto. Sí. Ok. Ay, caramba, aquí no me sale. Vamos a ver. Bueno, hagamos una cosa. Híjole, ya me salí de todo, ya no estoy compartiendo nada. Debe que enviaría. A ver. Esas condenadas pizarras. Que era Bueno, aquí. piranómetro. ¿Ahí lo estás viendo, Caro? Todavía no. No, profe, no, Ok. Vamos a ver ahí. ¿Ahora? tampoco. Mm. Lo que veo es el folleto. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a mandarlo al WhatsApp del Insti. Perdón, al WhatsApp del grupo. Ujú. Ok. Para que lo puedas ver por ahí. Dame un toque, Jonathan, ya te lo vuelvo a poner para que. Nada más déjeme copiarlo aquí. Ay, Caro, pero eso está con una letra espantosa, qué vergüenza. No importa, por lo menos lo puedo observar. Es que escribí algunas que usted iba diciendo dictadas y el resto no. Sí, pero iba muy rápido. Pero Sí. vean, bueno, ahí lo mandé al grupo de WhatsApp para que lo puedan observar, pero es esto, ¿verdad? Uno le pone elementos del clima, entonces la idea es poner temperatura, precipitaciones, viento, nubosidad, presión atmosférica y humedad. Eso lo pueden poner así como en un ladito de la hoja. Y en el otro ladito de la hoja le ponen factores del clima, que es posición del sistema montañoso, relación tierra-mar, latitud, longitud, altitud, bosques, acción humana y la localización. Entonces hacen dos columnas, uno con los factores y el otro con los elementos. ¿Ve? Y así se los aprenden, casi que a la fuerza. ¿Ok? Ahora sí, Caro. Sí, señora, ahora sí. Excelente. ¿Para qué era el Ahora. piranómetro? Piranómetro, ¿eh? ¿Cuál piranómetro? Ah, este de aquí abajo. Vamos a ver. Piranómetro. Piranómetro. Dice que es un instrumento que se emplea con el fin de medir las radiaciones de calor en una superficie plana. Radiación de calor. Okay, generalmente nos preguntan por alguno de esos instrumentos, sin embargo, lo más común es como que nos pregunten por la veleta o por el pluviómetro, por el termómetro, ya los otros es difícil. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué es la temperatura, chicos? Yo sé que si ustedes ven eso en el examen, que les preguntan o les ponen ejemplos acerca de los elementos del clima, y les van a decir un elemento del clima que consiste en la medida del calor que se siente en la atmósfera, yo sé que le podemos llegar fácilmente a que es la temperatura, ¿verdad? Por eso les digo que no es necesario hacer el mapa con toda la explicación, con solo que ustedes se aprendan cada cosa, cuál pertenece a los elementos y cuál pertenece a los factores, ya es más sencillo ubicarlo, ¿verdad?
Entonces dice que la temperatura es el grado de calor que se siente en la atmósfera y depende de diversos factores. Por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, dependiendo de cómo lleguen los rayos solares a la superficie terrestre, así va a ser el calor que se va a sentir por producto de ellos, ¿verdad? La latitud de nuestro planeta, dependiendo de la latitud en la que estemos, ¿verdad? Así va a ser el calor. Tenemos la altura sobre el nivel del mar, que es lo mismo que la altitud, ¿ok? Entonces sabemos que en las montañas hace más frío, lo que acabamos de hablar. Si estamos en un valle, va a ser más calor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues estamos metidos en un hueco, ¿ok? Si estamos en la zona costera, muchísimo más calor porque los rayos pegan más directamente, ¿verdad? Los rayos del sol. La proximidad de masas de agua, entre otros aspectos. Y la temperatura se mide con el termómetro, ¿ok? Precipitaciones es la caída libre de agua líquida y sólida. Líquida sería lluvia, sólida sería nieve o granizo. O palos y piedras cuando caen. También sí, que a veces nos pasa, ¿verdad? Ok, muy bien, líquida, lluvia, sólida, nieve o granizo o palos y piedras. Muy bien, y las precipitaciones se miden con el pluviómetro, o sea, la lluvia se mide con el pluviómetro. El viento es el aire en movimiento. El viento se mide con el anemómetro. Y la dirección, ojo, porque es la velocidad, ¿verdad? La velocidad del viento se mide con el anemómetro. Y la dirección del viento se señala con la veleta. ¿Ok? La veleta da vuelta, tiene una flechita y según hacia dónde esté soplando el viento, así nos va a apuntar la flechita. Entonces ya nosotros acá, pues norte, sureste y oeste. ¿De acuerdo? Y la velocidad se va a medir con el anemómetro. La nubosidad dice que es la presencia o ausencia de nubes. Las nubes bajas provocan un enfriamiento climático, mientras que las nubes altas implican un calentamiento. Claro, porque están muy lejos de la superficie terrestre, ¿verdad? Si nosotros tenemos nubes aquí bajito, que nosotros las podemos ver incluso, ¿verdad? Y decimos, híjole, ¿cómo está el cielo? Cargado de nubes. Yo no he notado eso, ¿no? Sí, normalmente vamos a sentir frío, o está oscuro, o va a llover. Si las nubes están muy lejos o del todo no tenemos, vamos a sentir más calor, ¿verdad? Lógicamente. ¿Ok? Ven qué interesante todos estos temitas porque uno, y es lo que siempre me pasa con los grupos, con este tipo de grupos que son estudiantes ya más grandes, ¿verdad? Que sabemos muchas cosas, pero que no sabemos que las sabemos. ¿Ok? Es como yo cuando trabajaba en Vega, ¿usted se acuerda? Antes de remodelar en Vega, le ponía la chucha arriba en la gerencia, que eso era, uno veía las oficinas y había que trabajar mucho de madrugada, ¿se acuerdan? Ujú. Y yo veía sobre la ventana arriba de la gerencia y yo decía, es tal hora, y siendo de madrugada, Ah, y sí, se claro. burlaban de mí. Y después veían la hora y era la hora que yo Que decía, usted había dicho. porque pongámosle las 10 es un tono, las 10:15 es otro tono y ahí va Claro, cambiando. claro. Y el mismo sol de la mañana no es el de la tarde y la noche no es el mismo de la madrugada. Ujú, ujú. Entonces ya uno más o menos aprende a ver el tipo de horario. Claro, claro, a determinar la hora viendo cómo está, cómo pinta el cielo, ¿verdad? Ah, Sí, es hay una correcto. escala de la noche, que no me acuerdo el nombre del que lo hizo. Es una escala de los tonos sobre las horas. Conforme va avanzando el Ajá. tiempo. Ujú, sí. Ok. Presión atmosférica se refiere al peso del aire que ejerce presión o peso sobre la superficie terrestre que se denomina presión atmosférica. En las masas de aire, los distintos niveles de temperatura y humedad determinan los vientos, su dirección y la fuerza. La presión atmosférica se mide con el barómetro. ¿Ok? Eso de que vamos subiendo, vamos para el volcán y vamos subiendo y sentimos que se nos tapan los oídos y que uno hace como, y ya se destapan un toquecillo, es la presión atmosférica, ¿verdad? El peso del viento conforme uno va cambiando de posición. Cuando iba a San Juan de Chihuahua. Ajá, correcto. Por eso, ajá.
Acá dice, los niveles de temperatura y humedad determinan, ¿verdad? Ok. Y la humedad establece el contenido de vapor de agua contenida en la atmósfera. La humedad de las masas de aire se mide con el higrómetro. ¿Ok? Entonces veamos que, por ejemplo, la humedad, nosotros hay regiones donde decimos que se siente como mucho bochorno. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad o cuando ha hecho mucho calor y de repente se viene un aguacerillo y entonces uno dice, uy, no, esto lo que hizo fue crear un bochorno. ¿Por qué? Porque se empieza a generar, a salir esa humedad, ¿verdad? A manifestar esa humedad que se encuentra contenida. O, por ejemplo, cuando vamos a zonas como Limón, cuando vamos a zonas como San Carlos, cuando vamos a zonas como Pérez Celedón, que se sienten muy húmedas también, ¿verdad? ¿Ok? Muy bochornosas. Bien, veamos ahora los factores del clima. Ujú. Los factores que pueden modificar las condiciones del clima. ¿Ok? Ahí de. Dice que puede ser la posición del sistema montañoso, que en el caso de Costa Rica el eje montañoso sirve de barrera para el viento y la nubosidad, factor que afecta la distribución de las lluvias. ¿Ok? Esto lo habíamos mencionado cuando vimos cordilleras volcánicas. Vean acá la imagen como la nubecilla, la lluvia, vean la montaña, ¿verdad? Aquí los vientos van a pegar. ¿Y qué pasa si los vientos pegan aquí? Es posible que suban y pierdan fuerza o que bajen y pierdan fuerza, ¿verdad? Ya no van a llegar esos vientos de golpe. O sea, hay una caverna, se mete. Ajá, correcto, también. Así va a ser el tema de las lluvias, porque los ríos nacen en las montañas, vean donde se alimentan también de las lluvias, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene mucha importancia. Relación de la tierra con el mar, la cercanía o lejanía del mar influyen en aspectos climatológicos como la humedad en la atmósfera, ¿ok? La latitud dice que los rayos solares no calientan el planeta con la misma intensidad. La cantidad de calor depende de la inclinación con que llegan los rayos solares. Entonces, imagínense ustedes los rayos solares en los polos. Es diferente a los rayos solares en la zona intertropical de nuestro planeta, ¿verdad? Que es donde estamos ubicados nosotros. Ahora vean el tema de la altitud. Dice que es una distancia vertical de un punto de superficie terrestre con respecto al nivel del mar. Recordemos que la altitud se mide con respecto al nivel del mar, ¿verdad? Que ya lo habíamos explicado. Y una pregunta, todos los mares son diferentes, son así. Entonces, Ajá. ¿cómo hacen para medirlo? Digamos, si quieren sacar una medida exacta, pareja global. No se puede, generalmente no se va a sacar una medida global, digamos, porque la medida de la superficie terrestre se saca sobre el borde o en la zona costera, digamos, donde está la playa, que por ahí lo habíamos visto, donde están las costas, que es donde el mar llega a tocar tierra, ¿verdad? Bueno, siempre toca tierra, pero donde se da ese encuentro. Es como si fueran montañas, Ujú. mares. Ah, sí, Es sí, como el sí, hay que diferentes altitudes. como, ¿qué fue? 300 metros debajo del nivel del Ajá, mar. por ahí más o menos. Por pucha. ¿Sí? Entonces, en el mar, por supuesto, hay diferentes altitudes, ¿verdad? Por eso es que hay lugares por donde pueden pasar barcos, hay lugares por donde no pueden pasar barcos, pero normalmente se determina de la línea costera, ¿verdad? Que es desde ahí desde donde vamos a partir para decir 0 metros sobre el nivel del mar, 100 metros, 500 metros, 1000 metros o 3820 metros, como está el Cerro Chirripó, que es nuestro pico más alto, ¿verdad? Entonces, así va a ser el tiempo de cada región o el clima de cada región dependiendo de la altitud en la que estemos. ¿Ok? Recuerden que todo esto va interrelacionado, ¿verdad? El tema de las montañas, el tema de las precipitaciones, el tema de la temperatura, el tema de la humedad, todo va interrelacionado con los diferentes elementos y factores, ¿verdad? Ok. Bosques. ¿Por qué son importantes los bosques o por qué pueden alterar o modificar el clima? Porque los bosques atrapan el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Los bosques mantienen temperaturas frescas en el suelo y protegen del viento y permiten la formación de microclimas. ¿Ok? Entonces,
Vean ustedes, por ejemplo, los ecosistemas muy húmedos de nuestro país. Nosotros tenemos ecosistemas húmedos, muy húmedos, y vean cuando tenemos ecosistemas muy húmedos, por ejemplo, son lugares en donde los árboles son muy, muy altos, que no permiten que los rayos del sol entren. Entonces el suelo se encuentra más bien como oscuro y como las hojas podridas, ¿verdad? Documentales de eso, que hasta tienen que entrar con foco. Exactamente. Y que dicho, vea, parece que está de día, pero es de noche. Exactamente. De noche. Y en el piso, en el suelo, todo se pudre, ¿verdad? Producto de la humedad. ¿Ok? Entonces vean cómo los bosques tienen muchísima importancia en ese sentido. De hecho, creo que por aquí tengo un folletillo. Lo que pasa es que ya me pasé con el tiempo, para variar. Vamos a ver. Eso lo van a ver ustedes en séptimo. Ah, sí. Y más si les sale una culebra. Ok, vamos a ver por aquí. Bosque tropical húmedo. Bosque tropical muy húmedo. Entonces vean una imagen de cómo puede ser un bosque tropical muy húmedo y vean una imagen de un bosque tropical húmedo. Este por lo general se va a ver verdecito, ¿verdad? Y tiene entrada de rayos del sol y todo. Mientras que el muy húmedo, ya aquí no, ya esto se ve más bien como hasta pantanoso, ¿verdad? Como hasta selvático. Entonces, pues obviamente eso va a generar un cambio. Vean que este, por ejemplo, tiene una altitud entre 180 y 345 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Me devuelvo. Aquí estamos. La acción humana, chicos, sumamente importante la acción humana, ¿verdad? En estos temas. La actividad humana libera grandes cantidades de dióxido de carbono, que es CO2. ¿De dónde se produce dióxido de carbono? ¿Cuál es la mayor fuente de producción de dióxido de carbono? ¿O cuáles son las? Exactamente. La propia basura, yo había visto un documental en National Geographic que las del ser humano y de los animales producen contaminaciones. Ok, hasta ahí vamos bien. Lo que pasa es que, digamos, todo lo que es derivados de los combustibles fósiles, que es lo que se produce con petróleo, como la gasolina, ¿verdad? Y todo esto, eso genera dióxido de carbono, ¿ok? Con respecto a las heces del ganado, principalmente, eso no produce dióxido de carbono en su gran mayoría, lo que produce es metano, gas metano, que también es un alto contaminante del planeta. ¿Ok? Pero el dióxido de carbono generalmente lo obtenemos o se produce de la quema de combustibles fósiles. Nosotros, como seres humanos, en nuestro sistema respiratorio, respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Entonces, por eso es que siempre nos recomiendan tener plantas alrededor, ¿verdad? Para que ellas absorban ese dióxido de carbono, hagan la combustión, ¿verdad? Que ellas hacen la fotosíntesis y a través de la fotosíntesis nos devuelvan oxígeno, ¿verdad? ¿Y la basura? La basura también produce, sí produce, pero es que produce diferentes contaminantes, ¿verdad? Yo no sé qué tan cierto será. Es más, yo lo voy a decir como conforme yo lo escuché. Dicen que lo que es la basura, bueno, toda esa basura, y las heces de humanos y de animales es muchísimo más contaminante que todo lo que es eso. Yo no sé si es cierto, verdad, o una cierta verdad, o una cierta mentira. Dice Sí. que era más contaminante No, que todo lo de los no es tan cierto, porque el dióxido de carbono es lo que más tenemos ahorita en contaminación y es lo que está provocando el cambio climático, ¿verdad? Principalmente el dióxido de carbono y el metano. El otro tipo la contaminación, los desechos, tanto humanos como animales, bueno, todos somos animales, ¿verdad? Eso se utiliza incluso hasta para producción eléctrica, ¿verdad? O sea, más bien se le saca provecho. Sí, es bien tratado, ¿verdad? Por supuesto. Ok, bien. Dijimos este dióxido de carbono hacia la atmósfera que afecta el clima global. Los vehículos son una de las principales fuentes de dióxido de carbono y aquí podemos observarlo en la imagen, ¿verdad?
Además, tenemos la localización, que la situación de un lugar en las costas o en el interior de los continentes es un factor que influye o modifica el clima. El mar es un regulador térmico. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a ver, terminemos con este. A simple vista podemos determinar algunos factores del clima como la nubosidad. A esto se llama observación sensorial. ¿Por qué ya no dije nada. Observación sensorial, ¿a qué se refiere? A que, si hablamos de sensorial, estamos hablando de sentidos, ¿verdad? Que podemos observar a través de los sentidos, entonces lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos tocar, lo que podemos oler, lo que podemos degustar, ¿verdad? Eso se refiere más o menos con observación sensorial, ¿de acuerdo? Pero también hoy contamos con gran cantidad de instrumentos especializados que nos permite realizar observaciones meteorológicas y algunos de ellos son, aparte de los que ya vimos, los satélites meteorológicos, los pluviómetros y las estaciones meteorológicas, que muchos de estos elementos, ¿verdad?, que tenemos acá, son los que nos permiten llegar a este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Radares, sensores, estaciones satelitales, atmosféricas y demás, que nos permite, por ejemplo, llegar a este tipo de avances tecnológicos que tenemos hoy día. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces lo dejamos hasta aquí. La próxima semana continuamos con este para que me recuerden con el tema de calentamiento global, que es un tema importantísimo y nos preguntan mucho en el examen también. ¿Ok? Algunas zonas de nuestro país, ya aquí lo que nos queda es más como resumen, y aquí vamos a ver un poquito de climas, que era lo que les estaba mostrando ahora en el otro folleto. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Caro, alguna pregunta? No, profe, estamos. Súper, nos vemos entonces en 5:20 en Cívica. Perfecto, profe. Ok, chao, bye. Chao. Si fuera por el problema de